¿Qué tal? Nuevamente vamos a continuar con las charlas sobre distrés respiratorio. En esta segunda parte vamos a abordar ya las estrategias ventilatorias útiles en esta patología. Habrán escuchado hablar sobre ventilación protectiva, uso de PIP óptima, ventilación en decúbito prono, maniobra de reclutamiento, uso de métodos de oxigenación extracorpórea y ventilación de alta frecuencia. Bueno, vamos a desarrollar algunos de estos, pero sobre todo vamos a ver por qué es importante lograr esta ventilación protectiva y qué evitamos o cuáles son las consecuencias de ventilar inadecuadamente. Ya vimos un poco en la clase previa que el distrés evoluciona desde el punto de vista anatomopatológico en una primera etapa exudativa donde hay edema que es máximo al segundo día y dura hasta el tercero o cuarto, ¿sí? En la misma fase exudativa se forman membranas hialinas. Posteriormente ya aparece, ¿sí?, el proceso inflamatorio y empieza la proliferación. Hacia el séptimo día empieza la fibrosis, que es máxima hacia el día 14. El tratamiento del distrés, básicamente, o simplificando demasiado, implica en tratar la hipoxemia, y eso implica poner una PIP adecuada y ventilar en forma adecuada, evitar bili o injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Esto implica todo el concepto de ventilación protectiva que incluye la driving pressure y el monitoreo hemodinámico, dado que las elevadas presiones en la vía aérea pueden hacer caer el gasto cardíaco. El concepto de Bili, en realidad la denominación correcta es Bali, porque nosotros no inducimos intencionalmente, sino es injuria asociada a la ventilación mecánica. Va a haber lesión endoteliar del epitelio y esto genera aumento de mediadores inflamatorios, pulmonares y sistémicos. Entonces vamos a ver tres situaciones que nos hacen sospechar esta injuria asociada a la ventilación mecánica. Primero, que el distrés no mejora, se perpetúa, persisten los infiltrados, la compliance sigue baja, persiste la hipoxemia. Entonces es el momento donde uno tiene que revisar si la ventilación es adecuada. En segundo punto, pueden empezar a aparecer fallas orgánicas múltiples que no tengo cómo explicarlas. Falla renal, shock o el shock que no soluciona o progreso en dosis de vasoactivos. Y por último también pueden aparecer complicaciones infecciosas. Entonces, teniendo en cuenta esto, no es tan fácil hacer diagnóstico de Bili, porque los pacientes con distrés respiratorio suelen ser pacientes graves, suelen tener fallas orgánicas múltiples y suelen tener complicaciones infecciosas. Por lo tanto, uno siempre debe sospecharlo, siempre tenerlo presente, sobre todo en un distrés que se perpetúa, que no mejora lo hemodinámico, que no mejora la oxigenación o sigue sumando compromisos orgánicos. En este cuadro se resumen las estrategias para el manejo del distrés. Desde el distrés leve, con PAFI entre 300 y 200, donde podría intentar ventilación no invasiva con baja o moderada PIP y bajo volumen,
si voy a hacer esto, el equipo tratante debe tener muchísima experiencia. Recuerden que la ventilación no invasiva no es lo más adecuado para enfermedad hipoxémica, anda muy bien en enfermedad hipercárnica, en edema agudo de pulmón, en los EPOC, pero en enfermedad puramente hipoxémica no es el mejor método. Aún así, si el paciente tiene un distrés leve, sin falla orgánica y el equipo tratante está muy entrenado, podría intentarse. En el distrés moderado, PAFI entre 200 y 100, por supuesto, aquí ya voy a introducir no solo la limitación de volumen, sino la alta PIP. Entonces estos pacientes ya poseen ventilación invasiva. Y en el distrés severo, sumo a lo anterior, posición prona, bloqueantes neuromusculares, inhalación de óxido nítrico, ventilación de alta frecuencia y ECMO son circunstancias que vamos a hacer mención, pero todavía no son cuidados estándar. Entonces, ¿cómo evito o trato que un distrés sea refractario? Voy a seguir un grupo de maniobras en forma escalonada. Desde las cosas más simples a las más complejas. Todo distrés respiratorio debe tener humidificación activa. Dado que el humidificador pasivo implica desconexión para algún tipo de maniobras con pérdida de reclutamiento alveolar. Entonces el distrés debe tener humidificación activa. Debo tener optimización de la frecuencia respiratoria sin superar los 30 respiraciones por minuto. Optimizar los tiempos inspiratorios, nunca debajo de 0,7. Optimizar la PIP, vamos a aprender cómo. Valorar el BT en términos de presiones, es decir, limitar los BT. Uso de bloqueantes neuromusculares, eventualmente lo que llamamos maniobras de rescate o maniobras eventuales como maniobra de reclutamiento, posición prona o prono más reclutamiento, óxido nítrico y sistemas de oxigenación extracorpórea, dijimos que es todavía tema de debate. Entonces, voy tomando actitudes desde las más simples a las más complejas según la gravedad y respuesta de mi paciente. La ventilación protectora o protectiva, ¿sí?, implica ventilar con volúmenes que oscilan entre los 5 y 6 mililitros kilo sin superar una presión estática de 30 centímetros de agua y poner una PIP titulada y adecuada que podrá oscilar entre 10 y 20. Los modos para ventilar el distrés pueden ser cualquier modo que el operador desee o en el que el operador tenga mayor experiencia. Siempre asistido controlado y podrá ser limitado por volumen o limitado por presión. El volumen corriente se titula entre 5 y 6 mililitros kilo para peso teórico. Aquí tienen la fórmula de cómo calcular el peso teórico en un hombre y una mujer según la talla. Frecuencia respiratoria entre 14 y 20, podemos eventualmente llegar hasta 30 si fuese necesario. El TI en general, ¿sí?, podemos, dependiendo de la circunstancia, bajar de 1 segundo. Lo recomendable es cercano a 1 segundo con una religión IE de 1 a 2 o 1 a 3. Inicialmente FIO al 100% y posteriormente se irá titulando hacia abajo. La PIP titulada, pero suele ser cercana entre 10 y 16 y hasta 20 centímetros de agua,
presión estática menor a 30, y driving pressure, que es la diferencia entre presión estática y PIP, deberá ser menor a 14. Si ustedes observan, la relación o la estrategia ventilatoria protectiva adopta dos circunstancias particulares. Por un lado, volúmenes corrientes, volúmenes tidal bajos. Eso puede generar hipoventilación alveolar. La traducción de la hipoventilación alveolar es hipercapnia. Por otro lado, utiliza PIP elevada. La PIP elevada puede distender alvéolos, comprimir vasos intraalveolares y generar espacio muerto alveolar. El espacio muerto o la ventilación de espacio muerto también genera hipercapnia. Entonces, esta estrategia ventilatoria comúnmente lleva a la acidosis hipercápnica, a la acidosis respiratoria. Esto recibe el nombre de hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva es permisiva en términos de pH y no de CO2. Es decir, no importa el valor de CO2, si es 50, 60 o 70, siempre y cuando el pH se mantenga por encima de 720. Les quería hacer referencia a los primeros trabajos que aparecieron en Distress, el trabajo del doctor Amato, allá en el año 98, donde comparó dos subgrupos de pacientes, uno con PIP, ¿sí?, alta, entre 13 y 16, y otros con PIP baja, 9, y vio una gran diferencia de mortalidad. Muy discutible, o lo que se le discute a este trabajo, que el grupo de PIP alta, que es el que tenía ventilación protectiva y el que bajó sustancialmente la mortalidad, se ventilaba 6.000 litros kilo. Y el grupo convencional se ventilaba 12.000 litros kilo, que como sabemos puede generar injuria pulmonar. Aparece en el año 2000 el trabajo de la ARTS Network, donde en vez de evaluar PIP, evalúan volumen. Es decir, la PIP para ambos grupos era muy parecida, entre 9 y 8, pero se ventila con una diferencia, un grupo de 6 y otro de 12 mililitros kilo. También viene una diferencia sustancial de la mortalidad hacia el grupo de menor volumen. Estos dos autores o estos dos grupos de trabajo tenían diferentes formas de titular PIP, tenían diferentes formas de ver la oxigenación y tenían diferentes formas de reclutar. Así que son escuelas totalmente diferentes. Entonces, si analizamos los ensayos clínicos, hay muchos ensayos clínicos con bajo volumen, de Brochard, de Stuart, todos con resultados negativos. Hay, hasta esa época, un trabajo con alta PIP, que es el de Amato, con resultado positivo. Pero el trabajo de la ARTS Network que acabamos de ver también da resultado positivo. Entonces, parecería lógico que la ventilación protectiva sea una combinación entre volumen limitado o bajo y una PIP titulada que suele ser alta. Antes de ponernos a hablar cómo titulamos PIP, cómo titulamos volúmenes y por qué es necesario hacerlo, un concepto debe quedar claro. La PIP es fundamental. La PIP tiene efectos sobre el intercambio gaseoso y aumenta la capacidad residual funcional, recluta alvéolos, ¿sí?, mejora el flujo y la distribución del volumen minuto cardíaco, sobre todo en el árbol pulmonar, o sea que tiene un efecto hemodinámico. Mejora la arquitectura alveolar, por lo tanto, preserva la función del surfactante. El uso de PIP alta genera menor necesidad de terapias de rescate,
menor cantidad de muerte por hipoxemia refractaria, más días libres de ventilación mecánica y menos fallas orgánicas. Entonces podemos discutir cómo titular PIP, cuál es la PIP óptima, cuál es el mejor método. Yo ahora les voy a explicar algunos. Lo que no podemos discutir es que la PIP es necesaria en estos pacientes. Métodos para seleccionar la PIP en distrés o métodos para titular la PIP en distrés. Hay muchísimos y yo solo aquí les voy a nombrar algunos. Hay muchos más. La curva presión-volumen a flujos lentos, pueden conocerla como curva PV-Flex, así aparecen los respiradores que tenemos en nuestras terapias. La curva PIP Compliance, el uso de balón esofágico, el índice de estrés. Estos 4 son muy atractivos para los intensivistas porque son métodos que estudian mecánica del aparato respiratorio y en términos de los datos mecánicos se decide cuál es la PIP más adecuada para esas circunstancias. Pero hay otros métodos como la tabla PIP FIO2 que ha demostrado ser útil, pero es una tabla hecha en términos estadísticos. Otros métodos, la capnografía volumétrica, sumamente útil, vamos a hablar algo de ella, y la tomografía por impedancia que no la tenemos en nuestro medio. Vamos a empezar con la selección de PIP y vamos a abordar primero el uso de la tabla PIP FIO2. Esta tabla la introdujo el grupo de la ARTS Network, aquellos que trabajaban limitando los volúmenes sin prestar demasiada atención a la PIP, pero lo que ellos hacían era atribuir un valor de PIP según la FIO2 necesaria para saturar más de 88. Entonces, si necesito 100 de FIO, ¿sí?, para saturar 88, la PIP estará entre 20 y 24 o 18. Si saturo más de 95, puedo bajar la FIO y ver si puedo ir descendiendo PIP según voy descendiendo fracción inspirada de oxígeno para lograr esta saturación, o en términos de presión arterial de oxígeno entre 55 y 80 milímetros de mercurio. Recuerden, ¿sí?, que la hiperoxia en estos pacientes tampoco es deseable, ¿sí? Entonces, saturaciones entre 88 y 95 o presiones de oxígeno arterial entre 55 y 88. Lo que tiene a favor esta tabla es que es de muy fácil uso, no requiere entrenamiento, si bien es un método estrictamente estadístico, ha demostrado ser útil y uno la puede tener copiada y pegada sobre el respirador para que cualquiera pueda usarla. Entonces es un método válido. Otra forma de titular PIP es en base a la curva PIP Compliance, muy utilizada por los intensivistas. Es un método que estudia mecánica respiratoria y utiliza la curva presión-volumen, que no es nada más que una curva de complacencia. Si tengo el eje de las ordenadas volumen y en el eje de las abscisas presión, su relación es complacencia. Si necesito mucha presión para ingresar volumen, es un pulmón poco complaciente o duro. Si necesito poca presión para ingresar volumen, es un pulmón muy complaciente o blando. Entonces, si ustedes observan aquí, con una presión de 10, ingreso un volumen mínimo. Y por más que aumente la presión a 12, 13, 14, 15, el volumen que ingreso sigue siendo mínimo.
Entonces, esta primera etapa de la curva es una etapa de muy baja complacencia, un pulmón muy duro porque se encuentra por debajo de capacidad residual funcional. Ese es un alveolo colapsado. Pero hay un punto, un límite, donde la curva toma cierta pendiente o se empina y donde ahí, con 20 centímetros de agua de presión, genero movimiento de volumen más importante. Y si aumento un poquito la presión, no mucho, 22, 23, el volumen generado es muchísimo más. Entonces, esta zona de la curva es una zona donde los alvéolos están abiertos, el surfactante está activo y con poca presión logro generar flujo de volumen. Esta es la zona donde debo ventilar. Pero por encima de esta zona hay otro punto donde la curva se aplana de nuevo, cambia la complacencia, donde por más que aumente la presión, 30, 40, 50 centímetros de agua, el ingreso de volumen es mínimo. Aquí estoy en situación de sobredistensión o cerca de capacidad pulmonar total. Entonces, lo que busco con esta maniobra es identificar la PIP que me genera el punto de mejor complacencia, y el punto de mejor complacencia es el punto donde los alvéolos empiezan a abrirse, y a ese le llamamos punto de inflexión inferior. Como los alvéolos empiezan a abrirse, la PIP titulada será 2 puntos por encima de lo que yo encontré. ¿Cómo hacemos esto? El paciente deberá estar sedado profundamente, con uso de bloqueo neuromuscular, hemodinámicamente estable o estabilizado con vasopresores, con monitoreo multiparamétrico, línea arterial, electrocardiograma. Esto se hace en un modo centrado en el volumen, con volumen protectivo, 5 mililitros kilo, onda de flujo constante y a una frecuencia respiratoria de 10 por minuto, fío al 100%. Con estas características vamos a subir la PIP a 30. Vamos a permitir 5 o 10 ciclos respiratorios y vamos a medir presión estática. Si tengo presión estática, tengo volumen, 5 mililitros kilo, y tengo PIP, puedo calcular complacencia. Entonces calculo complacencia con 30 centímetros de agua de PIP. Después de estos 10 ciclos respiratorios y habiendo calculado la complacencia, desciendo 2 puntos a 28. Espero 10 ciclos, mido presión estática, calculo complacencia. Y sigo descendiendo hasta llegar a valores de PIP de 8. Una vez que tengo todas las complacencias del sistema respiratorio estudiadas con los diferentes valores de PIP, veo cuál de ellas es la mejor, es decir, cuál implica el pulmón más blando. Entonces, si tengo con 16 de PIP una complacencia de 40 mililitros por centímetro de agua, y esa es mi mejor complacencia, la PIP adecuada para este paciente será 18. Entonces, busco la PIP que me generó la mejor complacencia y seteo una PIP igual a 2 centímetros de agua por encima de la que yo encontré. Es un método útil para quien está entrenado, es simple, hay que tener cuidado porque puede generar compromiso hemodinámico. Entonces, la idea de este método es encontrar este punto o este punto, el punto de inflexión inferior,
poner esa PIP y eso me va a permitir tener el alvéolo abierto. Si ustedes recuerdan, la vamos a ver un poco más adelante, la de Laplace implica que la presión aplicada tiene que ver con el doble de la tensión sobre el radio. Eso quiere decir que a menor radio del alvéolo, mayor presión deberé aplicar para lograr movilizar volumen. Entonces, los alvéolos colapsados son muy duros. Debo aplicar mucha presión para ingresar volumen. Ahora, una vez que el alvéolo está abierto, el ingreso de volumen se facilita. La idea de tener una PIP óptima es mantener el alvéolo abierto y por lo tanto mantenernos en la zona de mejor complacencia. Un método alternativo u otro método para titular PIP. Hasta el momento vimos la tabla PIP-FiO2 y la curva PIP Compliance. Ahora vamos a ver cómo titulamos PIP mediante capnografía volumétrica. La diferencia entre capnografía volumétrica y capnografía por tiempo es que la volumétrica no solo me mide la cantidad o la CO2 expirada, sino el volumen de gas expirado. Y eso hace que la morfología de la curva de capnografía volumétrica adopte esta forma, donde tengo tres fases. Una primera fase, ¿sí?, donde básicamente estoy exhalando espacio muerto anatómico, se llama fase 1, y la primer parte, en realidad, dentro del espacio muerto anatómico es el espacio muerto instrumental, el tubo orotraqueal. Una segunda fase donde está representado el espacio muerto alveolar, y la tercera fase que representa la ventilación, ¿sí?, o los alvéolos más lentos que evacúan su CO2. Toda el área debajo de la curva que ustedes ven en amarillo implica ventilación alveolar. Si corro la curva, ¿sí?, hacia este lado, hacia la izquierda, ganaré ventilación alveolar y disminuiré el espacio muerto anatómico, por ejemplo, recortando el tubo. Si la curva se corre hacia arriba, ganaré ventilación alveolar y disminuiré el espacio muerto alveolar. Y esto es lo interesante para titular PIP. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Entonces, la primera fase de la curva implica espacio muerto, ¿sí?, primera y segunda. La última fase de la curva implica ventilación alveolar. Todo junto es volumen expirado. Nuestros respiradores tienen posibilidad de medir capnografía volumétrica. Si uno tiene el sensor o el módulo de capnografía, puede medirlo. No solo me grafica la curva con sus pendientes, sino que me da el valor de end-tidal de CO2. También me da el valor de la relación VD/VT, volumen muerto, volumen tidal, la cantidad de espacio muerto y la cantidad de ventilación alveolar. Estos datos son cruciales para el paciente con distrés respiratorio. Imaginen un paciente que pesa 70 kilos y aproximadamente el volumen muerto de un paciente es 2 mililitros por kilo. Es decir, este paciente tiene 140 mililitros de espacio muerto. Eso es espacio muerto anatómico. Los pacientes normales no deben tener espacio muerto alveolar. Podemos redondearlo en 150 mililitros. Si a mi paciente lo ventilo con un volumen corriente de 500, 150 no participan
del intercambio gaseoso, son espacio muerto. Y 350 son ventilación alveolar. Eso es en circunstancia normal. Y eso me da una relación BD/BT, espacio muerto, volumen tidal, cercana al 25-30%. Es decir, el 25% del volumen que ingrese al paciente, del volumen tidal, va a quedar en espacio muerto y no participará del intercambio gaseoso. El problema es que con el uso de PIP puedo generar espacio muerto alveolar, cosa que no tiene un paciente normal. Entonces, tener estos datos son de suma importancia. Miren la pendiente de la fase 3. En este gráfico, que es normal, los alvéolos expiraron sincrónicamente, pero en esta la pendiente se hizo ascendente. Esto implica heterogenicidad alveolar. No todos están evacuando al mismo tiempo. ¿Y qué enfermedad conocemos con mayor heterogenicidad alveolar que el distrés respiratorio? Entonces, solo observar la pendiente de fase 3, ¿sí?, puede darme una idea de cuán heterogéneo está nuestro pulmón. Por otro lado, el ascenso o descenso de la curva de capnografía se relaciona directamente con la perfusión pulmonar. Mientras más baja esté la curva, menor perfusión. Mientras más alta, mayor perfusión. Y sabemos que en los fenotipos L de infección por coronavirus hay un compromiso circulatorio pulmonar. Por lo tanto, aquí la capnografía volumétrica podría ser de utilidad. ¿Cómo titulamos en definitiva PIP con capnografía volumétrica? Recuerden, esta zona, la zona debajo de la curva, es la de ventilación alveolar. Y la zona por encima de la curva es espacio muerto alveolar. Y de este lado, espacio muerto fisiológico. Si vemos las curvas de color celeste, tengo PIP 0 y me grafica esta curva, con una ventilación alveolar pobre. Si elevo la PIP a 16, fíjense cómo la curva se desplaza hacia la izquierda y se eleva, dándome mucha más ventilación alveolar y reduciendo el espacio muerto alveolar. Lo mismo pasa cuando tengo PIP cercana a 18. Pero cuando llego a 20 de PIP, la curva vuelve a desplazarse hacia el lado contrario, incluso por debajo de lo que era PIP 0, y también desciende. Cayó la ventilación alveolar y aumentó en forma muy importante el espacio muerto alveolar. ¿Qué significa? Sobredistensión. Sobredistendí tanto los alvéolos que comprimí los capilares y ahora tengo zonas no perfundidas. Eso es espacio muerto. Entonces, uno puede ir modificando valores de PIP cada 3 a 5 minutos y observar variaciones de la curva hasta obtener el punto donde tengo la mejor área de ventilación alveolar, la mejor pendiente de fase 3 de la curva y la menor área de espacio muerto alveolar. Cuando la curva de capnografía se mueve hacia arriba, tengo que pensar en que mejoró la perfusión o mejoró la ventilación alveolar y por lo tanto descendió el espacio muerto. Pero si la curva se mueve hacia abajo, aumentó el espacio muerto, o descendió la perfusión o descendió la ventilación alveolar. Si la fase 2, ¿sí?, se mueve hacia la derecha, hay aumento del volumen muerto del espacio muerto anatómico, ¿sí?, o disminuye el volumen corriente,
o sobredistendí con PIP. Si se mueve hacia la izquierda, esto puede ser efecto de pausa inspiratoria, que mejora la ventilación alveolar, disminución del espacio muerto anatómico, aumento de los volúmenes corrientes o adecuada titulación de PIP porque gané ventilación alveolar. La pendiente de la curva fase 3, cuando se va hacia arriba, ¿sí?, implica de heterogenicidad y eso implica desequilibrio BQ, ¿sí?, ya sea alto o bajo. Eso puede ser efecto shunt o efecto espacio muerto. Si la pendiente va hacia abajo, implica descenso de la perfusión o embolismo pulmonar. Entonces, aquí tenemos los ejemplos sobre perfusión pulmonar, ¿sí? Así que desde cualquier punto que veamos, la capnografía volumétrica es sumamente útil en los pacientes con distrés respiratorio, no solo para titular PIP, sino para medir espacio muerto, relación volumen muerto, volumen tidal, ¿sí? Y como les decía hace un momento, la forma de titular es aumentar de a 2 o 3 puntos la PIP, esperar 5 minutos y evaluar modificación de la curva, intentando lograr el mayor área posible debajo de la curva, ¿sí?, con el menor cantidad de espacio muerto. FluxMed. Hasta el momento aprendimos a titular PIP mediante curva PIP Compliance, tabla PIP FIO2, capnografía volumétrica. Todos estos elementos están presentes en nuestras terapias intensivas y después el uso de un sistema de laboratorio pulmonar que se llama FluxMed. También contamos con este sistema. El FluxMed en realidad mide muchísimas cosas, es todo un laboratorio pulmonar, pero solo de lo que nos vamos a encargar ahora es del índice de estrés o Stress Index, que permite cuantificar o valorar en qué zona de la curva presión-volumen estoy ventilando. Si estoy ventilando la zona de mejor complacencia o si estoy ventilando hacia la sobredistensión o hacia el colapso. Para poder medir Stress Index, el paciente debe estar profundamente sedado, con bloqueo neuromuscular. Monitoreo multiparamétrico se hace en modo limitado por volumen con onda de flujo constante o cuadrada. El Stress Index esperado es 1. Eso implica ventilación en zona segura. El FluxMed mide automáticamente Stress Index cada 3 minutos. Uno puede modificar estos tiempos, pero medirlo en menos tiempo no sería confiable. Lo que hace es lo siguiente, ¿sí? Veamos primero lo que es un Stress Index de 1. Esta es la curva presión-tiempo. Entonces, si tengo un flujo constante, por eso es fundamental que se haga con morfología de flujo constante o cuadrada, como le quieran decir, a medida que voy ingresando gas, la presión va a ascender en la vía aérea y deberá ascender en forma uniforme a medida que ese gas se distribuya por las diferentes unidades alveolares. Entonces, el ascenso recto en la pendiente de la curva presión-volumen en un modo limitado por volumen con morfología de flujo constante, cuando esta pendiente es recta, el Stress Index es de 1 e implica que estoy en zona segura. Esto implica homogeneidad alveolar.
Cuando el stress index es menor a 1, ¿sí?, lo que voy a tener es una convexidad superior. Esto implica que ingresé volumen en forma constante, pero ciertas unidades alveolares aumentaron su presión durante el ingreso de volumen. Esto implica unidades alveolares colapsadas. Cuando el stress index es menor a 1, estoy ventilando en zona de colapso. Aquí pueden ver el ejemplo. Esto quiero recalcar que no se hace visualmente. Esto lo hace el FluxMed, ¿sí?, mediante análisis de la curva, pero no sirve el efecto visual o el stress index visual. Y cuando el stress index es superior a 1, hay una concavidad superior. Eso implica que al ingresar volumen en alvéolos sobredistendidos puede haber un descenso de presión y estoy ventilando en zona de sobredistensión. Entonces el stress index me permite modificar PIP y volúmenes tidal hasta lograr un stress index de 1, asegurándome así que estoy ventilando en zona segura o de mejor complacencia. Muy útil, fácil, simple de observar porque los valores los arroja el sistema. La contra de esto es que hay que poseer el aparato FluxMed. Otra forma para medir PIP es la curva presión-volumen a flujos lentos. En nuestros respiradores lo van a encontrar como curva PVFlex. Y lo que hace aquí es introducir volumen. Uno va a poner qué volumen debo introducir. Lo ideal es poner 5 a 6 mililitros kilo con un límite de presión que sea seguro, y va a introducir ese volumen a un flujo muy lento, cercano a 6 litros por minuto. Imaginen que el flujo inspiratorio normal de una persona es 60 litros por minuto. Entonces, al introducir volumen a flujo tan lento, esto genera prácticamente nada de resistencias. Por lo tanto, todos los valores de presión obtenidos durante el ingreso de este flujo podrían considerarse en situación estática. Por lo tanto, lo que hace el respirador es, al ingresar flujo en forma lenta, medir presión con los diferentes ingresos de flujo y ver dónde hay un cambio de complacencia. Si ingreso flujo volumen en un tiempo, en este caso es volumen, 400 mililitros a 6 litros por minuto, ese es el flujo que voy a ingresar, y el aparato va a ir midiendo las presiones generadas. Va a medir complacencia y va a determinar el punto de mejor complacencia y me va a indicar dónde está el punto de inflexión superior y el punto de inflexión inferior. El paciente debe estar en modo volumen, con onda cuadrada y totalmente sedado y con bloqueo neuromuscular. Es sumamente simple, lo hace directamente el respirador y también es válido como un método de titulación de PIP. Entonces, hasta aquí quedó claro las diferentes formas que tenemos para titular PIP. Creo que la utilización de balón esofágico y otros métodos ya escapan a esta charla. Vamos ahora a ver cómo titulamos volumen tidal. El volumen tidal lo programaré
¿sí? Entre 4 y 8 mililitros kilo, 6 la media, siempre pretendiendo tener una presión estática menor a 30. Pero esto no es suficiente. Es decir, tener un volumen tidal de 6 mililitros kilo y una presión estática menor a 30 no me asegura protección. Aparte, deberé generar una presión de trabajo o una driving pressure menor a 14. La presión de trabajo es una presión de distensión alveolar. Se calcula muy simplemente presión estática menos PIP. Esa diferencia debe ser menos a 14. Si estoy ventilando en modos limitados por presión, será, ¿sí?, la presión control directamente la driving pressure, ¿sí? Porque nuestros respiradores generan presión sobre PIP. Y aún así no es suficiente. Para estar seguro que no generamos injuria, deberemos tener una estática menor a 30, tener un volumen de 6 mililitros kilo, una driving pressure menor a 14 y una presión transpulmonar a fin de inspiración menor a 25, lo ideal menor a 20. Ahora sí, con todos estos parámetros cumplidos, que están todos vinculados al seteo de volumen, me aseguro que no hay injuria asociada a un volumen exagerado. Porque el volumen por sí solo no relaciona exactamente con las presiones transpulmonares inspiratorias. Por eso es que hay que adoptar tantos parámetros. Si ustedes ven, aquí tienen volumen tidal y todo lo que tienen aquí es menor a 8 mililitros kilo, 6, 4. Y si ustedes ven, aquí tienen presión transpulmonar y ven la dispersión que hay. Con 6 mililitros kilo, algunos están con presiones por debajo de 20 y otros están con presiones por encima de 20. Entonces, solo setear volumen tidal menor a 6 no es suficiente. Hay que valorar todos estos parámetros. Entonces dijimos, presión estática menor a 30, volumen de 6 mililitros kilo, medir presión de trabajo y, si es posible, presión transpulmonar menor a 20 al final de la inspiración. Todo esto determina strain o determina elongación. Y son conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver ahora por qué el adecuado seteo de PIP y el adecuado seteo de volumen tidal es importante para la ventilación protectiva y para evitar la generación de injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Dos conceptos vamos a introducir: el concepto de strain y el concepto de estrés. El estrés implica tensión en la pared alveolar y está directamente relacionado con el volumen y la presión estática. A mayor volumen, mayor estrés, ¿sí? El strain es elongación o elongamiento de la fibra. El strain tiene que ver con la PIP y la presión plató. La relación entre ambas va a generar que el alvéolo vaya de un volumen mínimo a un volumen máximo. Por lo tanto, ¿sí?, va a haber estiramiento del alvéolo. Estos dos mecanismos de estrés y strain son los que generan injuria pulmonar. Vamos a intentar definirlos. Estrés implica tensión y es la tensión del esqueleto pulmonar. Es un indicador de la tensión aplicada en el parénquima y está en relación directa con las presiones transpulmonares. El strain
es elongación. Es la elongación de la estructura pulmonar en comparación al punto de reposo. Entonces el strain es la comparación del punto de reposo, capacidad residual funcional, o PIP, y el volumen tidal que ingreso. Aquí tengo un pulmón, ¿sí?, o un paciente en decúbito supino, donde las fuerzas de gravedad, la presión del corazón sobre los alvéolos basales y dorsales y la presión de las vísceras hacen que estos alvéolos se colapsen. Esto desarrolla presión en las estructuras pulmonar y yo le voy a aplicar una fuerza de estrés, que es la ventilación mecánica. Tengo alvéolos colapsados y voy a introducir gas, lo que va a generar un cambio de presión, a eso le llamamos presión transpulmonar, y eso va a poner estrés o va a tensionar el esqueleto pulmonar o la pared alveolar. Entonces, bajo ventilación mecánica, el estrés está en relación directa con las presiones transpulmonares. Básicamente, presión en la vía aérea menos presión esofágica, porque medir presión pleural es muy complicado. El strain o elongamiento o elongación es el cambio de volumen generado, ¿sí?, y tiene relación directa con el volumen tidal. Es el cambio del alvéolo desde capacidad residual funcional hacia el volumen tidal introducido. Eso va a generar que el alvéolo se elongue. Dos tipos de fibras toleran o soportan este estrés y este strain. Por un lado, el colágeno, el cual es inextensible, es una estructura de contención. Y por otro lado, la elastina, que sí puede elongarse hasta 1.5 veces su longitud original. Entonces hay cierto grado de strain que se puede tolerar. Esta es la arquitectura de un pulmón normal con los alvéolos, con las zonas apicales, los septos y las zonas yuxta-alveolares, que son donde se unen dos alvéolos y por el medio transcurren los capilares. Y esto es microscopía electrónica de un paciente normal y un paciente con strain. El paciente normal, si usted ve la arquitectura alveolar y la elongación o las fuerzas por donde se elongan los diferentes paredes alveolares, ¿sí?, son normales. Pero en un paciente con alto strain, ¿sí?, van a ver en gris, ¿sí?, que la elongación sigue una línea de fuerza diferente a la que debería seguir. Eso implica pérdida de la arquitectura alveolar. Eso implica daño de la membrana de los neumocitos y esto implica injuria pulmonar. Debe quedar claro, ¿sí?, que en el pulmón heterogéneo, como es un pulmón del distrés, tenemos zonas sometidas a alto estrés y zonas sometidas a alto strain. Nuestro objetivo con la ventilación mecánica es, con la limitación de los volúmenes y la adecuada PIP, lograr someter al sistema al menor estrés y strain posible. Por ejemplo, si estoy ventilando hacia sobredistensión, capacidad pulmonar total, estoy ventilando con PIP muy alta o con volúmenes muy altos, van a ver, ¿sí?, zonas en negro, ¿sí?, que podrán estar colapsadas, pero la mayoría con alto estrés y un estrés intermedio. Pero si ventilo
hacia el colapso con PIP demasiado baja o sin PIP. Voy a tener zonas con poco estrés, voy a tener zonas colapsadas y una zona intermedia, ¿sí?, con estrés intermedio. Con respecto al strain, las cosas se complican un poco más. Recuerden que strain implica elongación de la fibra más allá de su punto de reposo. Es decir, el punto de reposo es capacidad residual funcional. Eso es PIP en nuestro caso. Cuando ingrese volumen y el alvéolo se elongue, estoy generando strain. Ese strain determinado por el volumen ingresado se llama strain dinámico. Pero si la capacidad residual funcional es demasiado elevada, estoy poniendo una PIP muy alta, el alvéolo también se elonga y eso se llama strain estático. Entonces, habrá que tener en cuenta que la elongación podrá verse comprometida tanto por el uso inadecuado de volúmenes como por el uso inadecuado de PIP. Aquí pueden ver los ejemplos. En el primer paciente, ¿sí?, estoy ventilando con 0 PIP y llevo un gran volumen desde capacidad residual funcional hacia capacidad pulmonar total. O sea, lo que voy a tener es un gran strain, gran elongación dinámica, nada de estático. A este paciente, al segundo paciente, le puse un 25% de PIP y le saqué un 25% de volumen corriente. Quedó solo en 75%. Por lo tanto, ya tengo algo de capacidad residual funcional. Entonces, el strain dinámico disminuye, pero tengo strain estático. Lo mismo pasa si aumento la PIP al 50 o al 75% de la capacidad pulmonar total. Tendré mucho más strain estático y menos strain dinámico. Entonces, tanto el uso inadecuado de PIP alta o baja puede generar strain estático o dinámico y el uso inadecuado de volumen alto y bajo de la misma manera. Hay circunstancias que aumentan el estrés y el strain que no son fisiológicas. La sobredistensión, el colapso repetido y el distrés que me genera a heterogenicidad. Zonas tendientes al colapso y zonas tendientes a la sobredistensión. Entonces, el distrés respiratorio es el prototipo de patología donde puedo generar injuria por estrés y strain. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica diaria? Porque desde el punto de vista teórico es muy interesante. Pero ¿cómo hago frente al respirador para saber que estoy ventilando en forma protectiva, limitando el estrés y limitando el strain? Dijimos que el estrés es tensión y tiene que ver con la presión aplicada. Y puedo, en la práctica diaria, llevarme por la presión plató. Presión al final de inspiración. Limitar la plató por debajo de 30. Sería ideal medir presión transpulmonar. Medir presión pleural es complicado, así que en nuestro servicio lo que hacemos es poner balón esofágico cuando tenemos, ¿sí? Entonces, presión en la vía aérea, medimos presión esofágica, me da la presión transpulmonar. Mejor que esto es medir la diferencia de presión transpulmonar o el drive de presión transpulmonar en inspiración y en expiración. Es decir, presión transpulmonar inspiratoria será plató menos esofágica.
presión transpulmonar en expiración será PIP menos esofágica. Entonces, la idea que esta diferencia de presión transpulmonar en expiración y en inspiración sea mínima y por lo tanto genere mínimo estrés. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la pandemia actual por coronavirus se vio que los pacientes en ventilación espontánea tienen una disnea con un grado de activación del drive respiratorio muy intenso, por lo cual sus inspiraciones son muy profundas y eso genera un cambio de presión transpulmonar muy intenso, con un estrés parietal alveolar muy intenso y generan injuria pulmonar, pero estos pacientes no están ventilados. Entonces a esto se le llamó autoflagelo o injuria pulmonar en ventilación espontánea. Entonces, tener claro los conceptos de estrés y strain es más que importante. Mediremos presión transpulmonar en algunos pacientes, en obesos, en pacientes con hipertensión abdominal, en pacientes que han tenido balances hídricos muy positivos, ¿sí? Porque hacerlo en todos los distresados a veces es dificultoso. En los que no pueda medir presión transpulmonar, me guiaré con la presión plató o meseta. Con respecto al strain, y bueno, strain implica elongación y es cambio de volumen. Entonces, ¿cómo lo traduzco en la práctica diaria? Me guiaré por el BT estandarizado, ¿sí? 5 o 6 mililitros kilos de peso teórico, más la driving pressure, es decir, plató menos PIP, deberá ser menor a 14. Eso me está garantizando que no hay strain. Tengo poco volumen y voy de una PIP a una plató con una diferencia menor a 14 centímetros de agua. ¿Realmente me garantiza que no hay strain? No, porque en realidad no estoy viendo el strain estático que tiene que ver con PIP. ¿Sí? Entonces, para asegurar totalmente que no estoy teniendo elongamiento excesivo o strain, deberé tener un volumen tidal limitado, 6 mililitros kilo, una driving pressure menor a 14 y una PIP óptima para asegurarme que no hay strain estático. Entonces, midiendo plató o presión transpulmonar, evito el estrés o la tensión del alvéolo. Midiendo o garantizando un volumen limitado, una driving pressure menor a 14 y una PIP óptima, limito el strain o la elongación de la fibra. Porque cuando tengo estrés o strain, el neumocito se empieza a deformar, va del acortamiento al estiramiento y se estira más y se estira más y se estira más hasta que se rompe y empiezan a salir lípidos y material del núcleo y material celular hacia el alvéolo. Esto desencadena Billy. Esto se llama stretch a nivel celular, que es la lesión de la membrana celular por estiramiento. Entonces, esto va a generar injuria pulmonar. Se va a perpetuar el distrés, se va a perpetuar el compromiso hemodinámico, voy a generar disfunciones orgánicas múltiples, voy a predisponer a infecciones. Vamos a ver algunas maniobras adyuvantes en el manejo del distrés respiratorio. Veamos ahora maniobras de reclutamiento. Las maniobras de reclutamiento están destinadas a abrir alvéolos. Eso implica reclutar. Disminuye el espacio muerto, disminuye el shunt. El alvéolo posteriormente al reclutamiento debe permanecer
inflado al final de expiración, por lo tanto, debo conocer la PIP óptima. La PIP óptima está 2 puntos por encima del punto de inflexión inferior, como lo habíamos hablado previamente. Ya dijimos que el distrés respiratorio tiene alteración en la permeabilidad con aumento del peso pulmonar y pérdida de tejido aireado. Eso implica heterogenicidad con zonas de sobredistensión, colapso y zonas de apertura y cierre cíclico. Y ya hablamos la implicancia que tiene en términos de strain, estrés y stretch celular. La maniobra del reclutamiento busca homogenizar el gas y abrir el pulmón. Según la ley de Laplace, de la cual ya hablamos, la presión aplicada en un sistema depende, ¿sí?, de 2 veces la tensión sobre el radio. Eso implica que necesitaré mucha más presión en los alvéolos que tengan menor radio, dado que es inversamente proporcional. Por lo tanto, expandir o abrir un alvéolo, permitir que el surfactante actúe, me va a cambiar la presión que debo aplicar, será menor. Y si necesito menos presión para ingresar gas, implica que mejoro la complacencia. Y esto implica menos estrés. Este concepto, ¿sí?, lo desarrolló Lachman y se llama concepto de abrir el pulmón o Open Lung Approach. Entonces, lo que queremos es abrir el pulmón, reclutar, y mantenerlo abierto con la PIP óptima. Esto permitirá ventilar por encima del punto de inflexión inferior. Las maniobras de reclutamiento minimizan las atelectasias, mejoran el intercambio gaseoso y minimizan el atelectrauma. Hay muchas formas de reclutar, ¿sí? Se puede aumentar la PIP en forma sostenida, se puede hacer en forma escalonada, hay modos como APRB, ventilación de alta frecuencia. El prono actualmente se considera un tipo de reclutamiento. Toda maniobra de reclutamiento es el aumento sostenido de la presión en la vía aérea. El objetivo es abrir alvéolos colapsados y posteriormente con la PIP óptima mantenerlos abiertos. Abrir el pulmón y mantenerlo abierto. Los pulmones normales no reclutan porque están aireados. El potencial de reclutamiento es la capacidad que tiene un pulmón que tiene áreas colapsadas de ser abiertas o la posibilidad que tiene de abrirlas. El distrés en su forma temprana tiene un alto potencial de reclutamiento. Quiere decir que si pongo PIP, probablemente logre airear muchas unidades alveolares, ¿sí? Y eso mejorará el strain, porque el gas, en vez de distribuirse en un grupo pequeño de alvéolos, baby lung, ¿sí?, con nuevos alvéolos abiertos, el gas se va a distribuir más homogéneamente, por lo tanto va a distender menos el grupo de alvéolos. Pero en el distrés tardío, después de 7 días, una semana, ya está en la fase fibrótica, hay bajo potencial de reclutamiento. Entonces la estrategia de Open Lung Approach o la estrategia de pulmón abierto puede generar hiperinsuflación, más estrés, más injuria pulmonar, barotrauma. Así que en fase fibrótica todas las estrategias que nombramos no son adecuadas. Gattinoni dice que el potencial de reclutamiento es la proporción de tejido pulmonar cuya aireación
se puede recuperar aplicando presiones cercanas a 45 centímetros de agua o entre 5 y 45. Para que una maniobra de reclutamiento sea exitosa, ¿sí?, debo seleccionar la PIP apropiada, porque después deberé mantener abierto ese pulmón. La PIP, ¿sí?, es la que obtengo con la mejor complacencia, curva PIP Compliance, ya la vimos. En el DIS-3, los beneficios del reclutamiento son transitorios. Mejoran la complacencia, mejoran la oxigenación, pero suelen durar hasta 6 horas. Entonces, uno empieza a preguntarse si realmente la maniobra del reclutamiento es útil, siendo que su utilidad es solo transitoria. ¿Cuáles son las posibles complicaciones ante una maniobra de reclutamiento? Al elevar tanto la presión, puede haber trastornos hemodinámicos, barotrauma, caída de la poscarga del ventrículo derecho y por lo tanto caída del gasto cardíaco izquierdo, hipoxemia transitoria. Por supuesto, estos pacientes deberán estar sedados y relajados, ¿sí? Y habrá que tener mucho cuidado en los pacientes con hipertensión endocraniana porque puede caer la presión de perfusión cerebral. Contraindicaciones: que tenga un compromiso hemodinámico que no logre mejorar con vasoactivos, la existencia de bullas por la posibilidad de neumotórax, que haya antecedentes barotrauma o una hipertensión endocraniana no controlada. Y aquí la indicación es relativa, porque la contraindicación es relativa, porque uno se pregunta qué daña más el cerebro. Si momentáneamente caída de la presión de perfusión o una hipoxemia sostenida. Entonces, por eso es que la hipertensión endocraniana es una contraindicación relativa para las maniobras de reclutamiento. Requisitos antes de realizar una maniobra de reclutamiento. Debo tener una presión arterial media de 60 o más, incluso si necesito vasoactivos. Debo tener una línea arterial para poder observar rápidamente los cambios. Paciente con sedación profunda y bloqueo neuromuscular podrá necesitar un bolo de atracurio o de becuronio. Monitoreo de electro, frecuencia respiratoria. ¿Bien? Vamos a bloquear las alarmas porque vamos a llevar las presiones a niveles muy altos, así que vamos a bloquear alarmas de frecuencia, volumen y presión. Vamos a ventilar en modos limitados por presión, cosa que nuestra variable de control sea la presión y no generemos presiones por encima de lo que nosotros deseamos. Paciente con la cabecera a 40 grados, FIO al 100% y siempre con colocación de saturómetro. Entonces, les voy a nombrar algunas maniobras de reclutamiento y por último, la que actualmente tiene mayor apegamiento de los expertos. Paciente sedado, bloqueado, en modo presión, FIO al 100%, voy a colocar CPAP 40. Eso implica presión control con presión control 0 y PIP de 40. El paciente al estar bloqueado no respira, entonces elevo la presión hasta 40 y lo mantengo durante 40 segundos y posteriormente desciendo. Esto lo puedo repetir una segunda y una tercera vez con PIP de 50 y con PIP de 60. Se considera que es respondedor cuando la PAFI mejora a 300 o que hice una buena maniobra con un índice máximo de reclutamiento cuando la suma de PO2 más PCO2 es mayor a 380. Esta es la maniobra que usó en sus trabajos el doctor Amato. Existen otras maniobras, ¿sí?, de el sistema de trabajo de pulmón abierto, donde se inicia con 25 de PIP, con una presión de trabajo de 15, ¿sí? Lo mantengo durante 4 minutos y voy subiendo progresivamente de 5 en 5 cada 2 minutos hasta llegar a una presión máxima de 60.
También es una maniobra más usada y genera menos compromiso hemodinámico porque se hace más lentamente. Más adelante voy a describir una variable de esta maniobra más claramente. Si ustedes ven, ¿sí?, la oxigenación, ¿sí?, mejora sustancialmente con una P muy significativa. Y los eventos adversos son muy bajos. Barotrauma, arritmia o suspensión de la maniobra por alguna complicación cercano al 1%. Lo que podemos decir de la maniobra de reclutamiento hasta aquí es que es una maniobra segura, siempre en la fase temprana del distrés, que mejora la oxigenación, que tiene pocas complicaciones y la mayoría reversibles, pero que es transitoria esa mejoría. En este estudio de 2012 se comparó la estrategia de la ARTS Network, ¿sí?, con la tabla PIB-FiO2 con una maniobra de reclutamiento alveolar máximo, que es la que actualmente estamos usando o la que se usa en la mayoría de los servicios. ¿Cómo se hace esto? Se hace en modo presión control con una FiO al 100%, seteando una PIB de 25 con una dry pressure de 15, o sea, 25 de PIB más 15 de presión control. Eso genera una presión pico, una presión máxima en la vía aérea de 40. Frecuencia respiratoria de 10 con una relación IE 1:1. Entonces, 25 de PIB, 15 de presión control, 10 por minuto, 1:1 de IE y lo mantengo así un minuto. Posteriormente, ¿sí?, voy a subir la PIB a 30 durante un minuto más. ¿Sí? 30 más 15, ¿sí?, voy a llegar a 45 y después voy a subir la PIB a 35 con los 15 de dry pressure, es decir, voy a llevar la presión máxima de la vía aérea a 50 y sostengo esa presión durante un minuto. Entonces aquí pueden ver, ¿sí?, 15 de PIB, ¿sí?, 25 de PIB con 15 de presión control, 30 de PIB con 15 de presión control, 35 de PIB con 15 de presión control, un minuto en cada ciclo. El segundo paso de la maniobra es el paso decremental o la titulación de la PIB óptima, es decir, hacemos todo al mismo tiempo: reclutamiento y determinar la PIB adecuada. Entonces, para determinar la PIB adecuada, ¿sí?, empezamos con 23 centímetros de agua, pasamos a un modo por volumen con 5 mililitros kilo, un flujo bajo, 30 litros por minuto con onda constante y una frecuencia respiratoria cercana a 20 con FiO al 100%. Mantenemos estos parámetros 3 minutos y lo que hacemos es calcular compliance estática. Posteriormente, vamos descendiendo de a poco la PIB, de 23 a 20, 17, 14, 15, manteniendo ciclos respiratorios de aproximadamente 10 ciclos respiratorios, o un minuto, si ustedes quieren, es lo adecuado, hasta llegar a una PIB cercana a 8 o 10. En cada valor de PIB voy a estudiar presión meseta y por lo tanto complacencia. Es básicamente la tabla PIB Compliance. Entonces, en la misma maniobra, logré abrir el pulmón, reclutar, conocer la PIB ideal y setear 2 puntos por encima de esa PIB conocida. ¿Cuáles van a ser los criterios para suspender la maniobra? Que aumente o baje demasiado la frecuencia cardíaca, que haya shock
o hipertensión arterial, que caiga demasiado la saturación por un tiempo prolongado o la existencia de arritmias. Entonces aquí tienen la maniobra completa. El tiempo total para lograr toda la maniobra es cercano a 20-30 minutos. Entonces empiezo con 25 de PIP y 15 de presión control durante 1 minuto. 30 de PIP, 15 de presión control, otro minuto. 35 de PIP, 15 de presión control, otro minuto. Allí lo que hago es cambiar a volumen con 23 de PIP y un volumen de 5 mililitros kilo, 20 frecuencia respiratoria con IE 1 a 1. Espero 1 minuto o 2, bajo a 20 de PIP. Espero otros 2 minutos, bajo a 17. Espero otros minutos, bajo a 14, bajo a 11, bajo a 8. Y en cada uno de estos ciclos de descenso de PIP mido complacencia. Determiné mi PIP ideal en 14. Como ya perdí el reclutamiento, lo que hago es vuelvo a reclutar y como mi PIP ideal era 14, la seteo en 16 y ventilo con 16 de PIP, con el pulmón ya abierto, con los volúmenes tidal limitados, con la drive pressure menor a 14. De esta forma estoy intentando evitar toda posibilidad de estrés o de strain. Algunos puntos claves sobre los reclutamientos. No hay evidencia de que mejoren la mortalidad. No hay evidencia para que su uso sea estandarizado. Si bien las complicaciones son hipotensión y caída de la oxigenación, son poco frecuentes y transitorias, es un método fácil, disponible, bedside, pero no podemos asegurar que haya cambios en términos de mortalidad. Sí son útiles para mejorar el volumen aireado, por lo tanto reducirían el strain. Los candidatos a reclutar son los pacientes con distrés temprano, con complacencia baja y sobre todo si el distrés es extrapulmonar o secundario, porque las áreas de colapso son reclutables, las áreas de consolidación muy poco reclutables. Los distrés primarios reclutan menos que los secundarios. Los distrés tempranos reclutan bien, los distrés tardíos no hay que reclutarlos. La maniobra escalonada de PIP incremental genera menos compromiso hemodinámico, es la que deberíamos usar, ¿sí? Y siempre, posterior a esta maniobra, titular PIP con curva PIP compliance para poder poner la PIP óptima. Algunas consideraciones sobre decúbito prono. El decúbito prono, en el año 2013, se han presentado un trabajo francés donde se ha visto realmente el cambio de mortalidad de los pacientes que se colocan en decúbito prono. Y vamos a ver qué pasó. Los estudios hay múltiples, ¿sí? 2001, 2004, 2006, 2009, pero todos, ¿sí?, en términos de mortalidad tienen valores no significativos. Y esto se debe a que el prono se utilizó como maniobra de rescate cuando todo había fallado. En el estudio PROSEVA francés en 2013 se realiza prono precoz en pacientes con PAFI de 150 hacia abajo, pero como parte de la ventilación protectiva. No se espera a que el paciente no responda a la FIO, no responda a la PIP, no responda al reclutamiento, no responda a ninguna maniobra. Entonces, todo paciente con PAFI menor a 150 se coloca en decúbito prono. Y es en este subgrupo donde, con una P significativa, se demostró mejoría de la mortalidad a los 28 días. Entonces,
al prono hay que interpretarlo como parte de la estrategia de la ventilación protectiva, no como una última maniobra de rescate. ¿A quién pronamos? A los que tienen PAFI menos de 150. ¿Cuándo? Y en la fase precoz del distrés, siempre rápido, en las primeras 24 horas. ¿Cuánto tiempo? Y aquí depende mucho de la experiencia del servicio. Hay trabajos que pronan 8, 16, 24 y hasta 48 horas y en algunos trabajos 10 días con periodos de descanso. El peligro del prono son las escaras faciales en mama, en rodilla y en genitales. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta es la principal complicación del prono. Y puede ser permanente o intermitente si es que cada vez que supino al paciente la PAFI vuelve a caer. Si cuando al paciente lo pongo en decúbito supino la PAFI vuelve a caer, lo dejo en decúbito supino 2 a 4 horas y vuelvo a pronarlo. Lo importante del decúbito prono es el entrenamiento del personal. Es una conducta terapéutica eficaz, segura, de bajo costo, repetible, realizable. Hay que tener cierta logística y hay que hacerlo en la etapa precoz y en el distrés moderado. ¿Cómo funciona? Para saber cómo funciona el decúbito prono, tenemos que repasar la relación ventilación-perfusión según el modelo gravitacional de West. Recuerdan que West nos decía que había una zona 1, 2 y 3 en el pulmón en posición de pie, donde en la zona 1, localizada en los vértices, había alvéolos sobredistendidos y predominaban las presiones alveolares sobre las vasculares, y en la zona 3, ¿sí?, predominaban las presiones vasculares sobre las alveolares y los alvéolos estaban más colapsados, y las zonas 2 o media son las que tienen mejor relación BQ. Pero al modelo gravitacional de West hay que trasladarlo a un paciente acostado. Entonces no va de vértice a base, sino va de anterior a posterior. Y recuerden que el distrés es un pulmón con una excesiva heterogeneidad. En este modelo de resortes, todos los resortes están sometidos a la misma tensión. Se distribuye la tensión en todos por igual. Pero en este modelo, que es un pulmón consolidado o distresado, este resorte no se mueve. Y eso va a generar que los resortes aledaños se tengan que mover más. Esto es estrés. Esto es strain. ¿Sí? Esto es heterogenicidad. Ya sabemos, ¿sí?, que hay unidades alveolares que van a generar 30 centímetros de agua de presión para abrirse y otras más de 140, sobre todo en las zonas adyacentes o yuxtalveolarias. Cuando un paciente está en decúbito supino, las partes basales y dorsales tienen un coeficiente BQ muy bajo. Eso significa que están perfundidas, pero no ventiladas. Esto es totalmente deleterio para la oxigenación. Pero cuando lo pongo en prono, ¿sí?, lo que genero es que las partes basales que ahora están hacia arriba se ventilen mejor y son las mejor perfundidas. Por lo tanto, el coeficiente BQ mejora. Entonces, aquí tienen un paciente supino. Esta es la presión pleural que traduce presión transpulmonar. Es mínima en la parte anterior, máxima en la parte basal. Y el coeficiente BQ muy alterado en la parte basal. Es decir, buena ventilación en la parte superior, mala ventilación en la parte basal, que es donde tengo la mejor perfusión. Entonces, al ponerlo en prono, disminuyo la presión transpulmonar
y mejoro la ventilación de áreas bien perfundidas, por lo que mejoro el coeficiente BQ. Pero si pensamos un poco más allá, mejoro el coeficiente BQ, mejoro la aireación de algunos alvéolos, mejoro la oxigenación y al mejorar la transpulmonar, limito el estrés, limito el strain. En decúbito supino, áreas colapsadas muy perfundidas. Cuando lo someto a decúbito prono, estas áreas se airean, están muy bien perfundidas, por lo que mejora el coeficiente BQ. Ahora, el gas, el volumen tidal que va a ingresar, ahora va a distribuirse en muchos más alvéolos. Por lo tanto, los alvéolos se estirarán menos. Entonces, genera mayor homogenización de la distribución del gas, mejoría de la relación BQ, mejoría de la complacencia y disminuye la posibilidad de bili. Entonces tiene muchísimas ventajas el decúbito prono. Un poco de lo que decíamos, abre alvéolos, mejora la relación BQ, mejora el clearance de secreciones, hay menos broncoaspiración y aumenta la capacidad residual funcional. Tener cuidado en las escaras, en rostro, mamas, genitales, rodillas y dedos. Hay varios trabajos, este es 2011, en una revista de fisiología, donde se midió estrés y strain en pacientes en supino y en prono. Entonces, miren, lo que están en negro son los pacientes pronados comparados con los que están en blanco. El estrés y el strain a los que son sometidos los alvéolos de los pacientes pronados es sumamente menor al paciente en supino. Entendemos ahora por qué el prono sí se relaciona con una mejoría en la mortalidad, siempre y cuando se lo haga en el momento adecuado. Entonces, estos son los estudios que le nombraban, los primeros no significativos, P no significativas, hasta que el estudio francés en 2013 muestra esta mejoría justamente porque pronaba pacientes con distrés moderado y en forma precoz. Cuando voy a girar al paciente, antes de girarlo debe estar todo protocolizado, evaluar todos los dispositivos de monitoreo, posiciones de tubos, sondas y accesos vasculares. Quien esté a la cabecera es quien dirige la maniobra de pronación. Durante el giro, evaluar tubos, accesos vasculares y sondas. Luego del giro vuelvo a revisar todo, ¿sí? Y colocar al paciente en anti-Trendelenburg de 15 grados para que el edema facial no sea tan importante. No voy a ahondar mucho más en técnica de prono porque sobre esto va a haber un taller de simulación. Sí, habrá que tener muchos cuidados posturales y de la vía aérea. Humidificación activa, circuito cerrado, cuidado del rostro, la posición del nadador es la que más usamos y posiciones en anti-Trendelenburg para evitar el edema facial. Contraindicaciones para pronar, que sospeche lesión de columna cervical, hipertensión endocraniana, abdomen abierto que no esté contenido, si tiene malla se puede pronar, inestabilidad hemodinámica con riesgo de paro cardíaco. Es decir, si tengo un paciente con vasoactivos y está estabilizado, se puede pronar. La gigantomastia, las escaras en cara, mamas, genitales, me contraindican totalmente volver a pronarlo, y el traumatismo maxilofacial, dependiendo de los métodos de apoyo que tenga, es al menos una contraindicación relativa. Con respecto a las complicaciones, miren, edema palpebral 17%. Ninguna complicación, casi la mitad, 45%. Úlceras grado 2, un 28%. Y úlceras grado 3, un 10%. El problema es que si bien las úlceras grado 3 son
Las menos frecuentes, estamos hablando de úlceras en rostro, o en mamas, o en genitales, o en rodillas. O sea que la técnica del equipo y el cuidado del paciente en prono son las claves para el éxito. Ahí tienen el ejemplo de un paciente en decúbito prono. Entonces volvemos a repasar cómo tratamos estos distrés. Correcta humidificación, correcta frecuencia, correctos tiempos inspiratorios. Ya hablamos de cómo optimizar la PIP, ya hablamos de cómo optimizar el volumen corriente, ya hablamos de la importancia de los bloqueos neuromusculares para evitar el autoflagelo, ¿sí? O las variaciones de presiones transpulmonares. Vamos a ahondar un poco más de eso. Reclutar, aunque sabemos que no tiene impacto en la mortalidad. La ventilación en decúbito prono, ¿sí?, se ha transformado en una de las vedettes en términos de ventilación protectiva. Y prono más reclutamiento se puede hacer. Las terapias alternativas o de rescate, la oxigenación extracorpórea y el óxido nítrico, ¿sí?, no tenemos disponible eso en nuestros medios. 2 palabras sobre óxido nítrico: es un vasodilatador, disminuye las resistencias vasculares pulmonares, y ya hablamos que en el distrés están aumentadas. Es broncodilatador, inhibe la adhesión de neutrófago, de los neutrófilos, y mejora la PAFI. Con respecto al ECMO, hay algunos estudios con pacientes con PAFI menores a 60, donde lograron una alta supervivencia, incluso con PAFIs cercanas a 40. Pero bueno, en nuestro medio no tenemos experiencia. Ahí tienen un paciente, ¿sí?, con oxigenación extracorpórea. La ventilación de alta frecuencia o ventilación oscilatoria se ha probado en pediatría, sobre todo en neonatología, y en el síndrome de la membrana hialina se puede usar y tiene un efecto positivo. En el adulto, la ventilación de alta frecuencia solo ha demostrado aumento de la mortalidad. No se usa para el distrés respiratorio del adulto. Algunas conclusiones finales sobre ventilación mecánica en el distrés: humidificación, aspiración y optimización de PIP. Esto si tengo un distrés leve, PAFI cercana a 200. Si la PAFI baja de 200, y bueno, ya deberé usar relajantes musculares, titular PIP, reclutamiento, posición prona. Si la PAFI baja de 100, posición prona más reclutamiento, eventual óxido nítrico, ECMO, alta frecuencia. Dijimos que en estos pacientes no es útil, aunque ¿sí?, algunos recomiendan modo APRB para estos pacientes que no responden a nada. Como vamos a ver más adelante, cuando veamos modalidades ventilatorias alternativas, el modo APRB va en contra de todo lo que aprendimos sobre estrés y estrés. ECMO y ventilación de alta frecuencia, dudas en distrés, por ahora son reportes de caso nomás. Este es el cuadro que tenemos que tener en mente. El paciente leve, puedo hacer BNI con PIP baja. El paciente moderado, limitar los volúmenes y poner PIP elevada. Y cuando la PAFI baja de 150, prono, bloqueo neuromuscular, PIP titulada, dry pressure adecuada, sedación y limitar el estrés y el strain. ECMO, todavía falta experiencia, y ventilación de alta frecuencia en adultos no es útil. Pero, ¿qué pasa con el distrés y el COVID-19? Pandemia, pacientes distresados diferentes a lo que solíamos ver. Entonces vamos a hacer un par de recomendaciones sobre estos pacientes. Se presentan como 2 fenotipos o como 3 fenotipos. El L viene de low, ¿sí?, o de bajo, porque tiene que ver con el bajo peso pulmonar. Estos pacientes tienen buena complacencia porque en realidad tienen tejido pulmonar aireado, no hay consolidación.
baja relación BQ. Aquí lo que hay es un problema vascular. Hay microtrombos y se pierde la capacidad de vasoconstricción hipóxica. Entonces, gran parte de la hipoxemia de este fenotipo se debe a un compromiso vascular pulmonar. Aquí sería útil la capnografía volumétrica. No reclutan porque el tejido ya está aireado y esta vasoplejía es la que explica la severa hipoxemia. Al tener una severa hipoxemia, estos pacientes, ¿sí?, tienen un drive respiratorio muy alto. Por lo tanto, generan presiones inspiratorias muy negativas y esto genera un drive de presión transpulmonar, un delta de presión muy importante. Y eso se llama lesión pulmonar por autoflagelo o PECILI, como vamos a ver en un momento. Posteriormente, evoluciona a un fenotipo de transición, donde en estas características el fenotipo L podría permanecer sin cambios si la enfermedad evoluciona bien, pero si hay aumento de la presión negativa intratorácica, con ventilación espontánea, con volúmenes corrientes muy elevados, un drive respiratorio muy activo y esa gran presión negativa durante la inspiración, esto genera injuria pulmonar autoinfligida por el mismo paciente, a la cual llamamos PECILI. Esto no es injuria pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Entonces, esto es lo que debemos evitar, porque aquí ya empieza la cascada inflamatoria en el pulmón. Entonces, cuando detectamos que un paciente está con un drive respiratorio muy activo, estos pacientes deben ser sometidos a ventilación mecánica y sedados profundamente. La transición del fenotipo L al fenotipo H puede deberse a la propia evolución de la enfermedad o a una intubación tardía o a una ventilación mecánica injuriante. El fenotipo H, por high, aquí el pulmón ya está pesado, tiene baja complacencia, es un pulmón duro, el tejido pulmonar ya no está aireado, hay consolidación, hay edema, el pulmón ganó casi 1,5 kilos. Hay potencial de reclutamiento, pueden ser sometidos a reclutamiento alveolar estos pacientes, y estos pacientes se parecen mucho más al distrés que acabamos de describir durante toda la charla. Esto entonces se transforma en un círculo vicioso. Ingresa el virus, hay edema capilar, edema pulmonar, alteración del intercambio gaseoso y de la elastancia pulmonar, aumento del drive respiratorio y estrés pulmonar autoinfligido, con la posibilidad de cambiar de fenotipo. El fenotipo L, ¿sí?, hay alteración en la perfusión pulmonar, pero no en el tejido aireado, por lo tanto no necesita PIP. Aquí lo que hay es una lesión microvascular. Y el fenotipo H ya tiene consolidación y el mecanismo de hipoxemia fundamental es el shunt, como el clásico distrés que conocemos. Entonces, según de qué fenotipo se trate, porque vamos a poder observarlo en términos de imagenología y en términos de mecánica respiratoria, porque son muy diferentes, la programación del ventilador va a ser diferente. Si estoy frente a un fenotipo L, con una placa sin mucha consolidación o solo con vidrio esmerilado y una complacencia alta, estos pacientes no se benefician con PIP, no se benefician con reclutamiento. Estos pacientes lo que debería hacer es bajarle el drive respiratorio, ponerlos bajo sedación y eventualmente bloqueo neuromuscular para evitar el desarrollo de injuria pulmonar autoinfligida. Si tengo un fenotipo tipo H y ventilo con las características del distrés como aprendí, titulo PIP, recluto, limito volúmenes, evito strain, evito estrés.
Entonces, el drive respiratorio esté tan activo se debe a la gran hipoxemia, al edema del pulmón y a cierto neurotropismo del virus por el centro respiratorio y por algunos centros del cerebro que van a generar delirio, cosa que vamos a ver más adelante. Entonces aquí tienen un paciente con injuria pulmonar autoinfligida. Vean el gran descenso de presión esofágica, ¿sí? Esto genera una presión transpulmonar muy intensa, con gran elongación de los neumocitos y por lo tanto, ¿sí?, el stretch de la célula y la liberación de mediadores. Lo mismo ven aquí, un delta de presión esofágica inspiratoria y expiratoria mayor a 12. Entonces, ¿sí?, esto genera gran injuria, ¿sí?, incluso son pacientes con ventilación espontánea. Las recomendaciones de Gattinoni, que es quien describió estos modelos y establece una recomendación para ventilar a estos pacientes, son un poco las que hablamos. Si estoy ante un fenotipo L, bueno, PIP baja, menor a 10, el volumen tidal, dice el autor que no es demasiado importante, podría ser entre 7 y 9 mililitros kilo, ¿sí?, pero reducir la demanda de oxígeno, incluso pronarlos rápidamente a estos pacientes. Las presiones altas, la PIP alta, son inefectivas. Si tengo un fenotipo H, titular PIP, posiblemente necesite más de 15, limitar los volúmenes y por supuesto poner en posición prono. Esto es mucho más parecido al distrés como lo conocemos. Muchísimas gracias. A pesar de que fue un poco largo, espero que les haya sido de utilidad.